Antes de comenzar esta historia, imagina mudarte a una vieja vecindad en la colonia Morelos, en el corazón de la Ciudad de México, donde de día todo parece normal, pero cuando el reloj marca la medianoche, las cortinas se cierran y nadie se atreve a cruzar el patio central. Una voz que conoces perfectamente empieza a llamarte por tu nombre desde el otro lado de la puerta, una voz que, se supone, lleva años muerta. Entonces encuentras una llave vieja con un número grabado. 23, un departamento que, según todos, jamás existió en esa vecindad. Porque esa puerta no busca tu cuerpo, busca quién eres. Y una vez que la abres, deja de existir la diferencia entre lo real y lo que finge quererte de vuelta. Bienvenidos a No Mires Atrás, el lugar donde el misterio, el suspenso y el terror psicológico cobran vida. Si disfrutas las historias que te harán dudar de la realidad y te mantendrán al borde del asiento hasta el último minuto, suscríbete al canal, activa la campana y acompáñanos en cada nuevo relato. Ahora sí, apaga las luces, ponte cómodo, y recuerda, si alguna vez encuentras una llave vieja con el número 23 grabado, tírala, porque esa llave siempre encuentra dueño. En la colonia Morelos, dentro de la alcaldía Venustiano Carranza, existe una calle llamada Topacio, donde viejas vecindades sobreviven entre talleres mecánicos y comercios. De día el lugar está lleno de vida, pero cuando el reloj marca la medianoche, las cortinas se cierran, las conversaciones terminan, y nadie permanece en el patio central de la vecindad marcada con el número 148. Carlos Mendoza nunca creyó en esas historias. Tenía 39 años, trabajaba como chofer de una empresa de reparto y acababa de mudarse con su hijo Emiliano, de 13 años, tras un divorcio que lo había dejado casi sin dinero. La renta era sorprendentemente barata para una zona tan cercana al centro histórico. Eso debió ser la primera advertencia. La administradora, doña Josefina, le entregó las llaves sin hacer demasiadas preguntas. Solo le dio una recomendación: después de las 12 no abra la puerta aunque escuche que alguien lo llama por su nombre. Carlos sonrió. ¿Tan peligrosos son los ladrones por aquí? La mujer no respondió. Simplemente se marchó. El departamento era pequeño, 2 habitaciones, una cocina improvisada, un baño con tuberías antiguas que no dejaban de gotear, y una ventana que daba directamente al patio central. La primera noche transcurrió con aparente normalidad. Emiliano se quedó dormido rápido. Carlos, en cambio, no podía conciliar el sueño, todavía le dolía la separación de su esposa y la culpa por haber cambiado por completo la vida de su hijo. A las 12:23 escuchó el primer ruido, unas llaves cayendo sobre el piso del patio. Después, pasos lentos, como si alguien caminara arrastrando los pies. Se asomó por la ventana. No había nadie. El foco del patio apenas iluminaba los viejos lavaderos de cemento y las macetas abandonadas por antiguos inquilinos. Estaba a punto de cerrar la cortina cuando escuchó una voz. Muy clara. Muy cerca. Carlos. Se quedó inmóvil. Pensó que algún vecino conocía su nombre. Entonces la escuchó otra vez. Carlos, ayúdame. Sintió un escalofrío. Conocía esa voz. Era la de su madre. Pero ella llevaba muerta casi 5 años. Retrocedió, intentando convencerse de que el cansancio le jugaba una mala pasada. Fue a la cocina por un vaso de agua. En ese instante alguien golpeó la puerta. 3 veces. Toc, toc, toc. Carlos permaneció inmóvil, recordando la advertencia de doña Josefina. Los golpes volvieron, más fuertes. Hijo. Abre, decía la voz de su madre, angustiada, como si estuviera llorando. Por favor. Tengo frío. Sintió un nudo en la garganta. Sabía que era imposible, pero aquella voz despertó un dolor que jamás había logrado superar. Dio un paso hacia la puerta. Después otro. Cuando estaba a punto de girar el picaporte, Emiliano apareció detrás de él. Papá. No hay nadie. Carlos volteó sorprendido. ¿No la escuchas? El muchacho negó lentamente. Solo te escucho a ti. En ese momento los golpes cesaron. Todo volvió al silencio. A la mañana siguiente, Carlos salió al patio a preguntar si algún vecino había hecho bromas durante la noche. Pero bastó con mencionar los golpes para que el ambiente cambiara, las conversaciones se detuvieron, una anciana persignó a su nieta, un hombre cerró su puerta sin decir palabra.
Solo doña Josefina se acercó, con una mezcla de preocupación y resignación. ¿Qué voz escuchó? Carlos dudó. La de mi mamá. La mujer cerró los ojos, como si ya conociera la respuesta. Entonces ya empezó. ¿Empezó qué? Doña Josefina respiró profundo. La vecindad nunca llama con la misma voz 2 veces. Escucha a quien más extrañas. Y cuando consigue que le abras, ya no vuelve a dejarte salir. Carlos notó algo extraño frente a su puerta, un viejo llavero de metal que no era suyo. Lo levantó. En la placa oxidada estaba grabado un número, 23. Miró hacia las viviendas del patio. No existía ningún departamento con ese número. Entonces escuchó, detrás de él, un susurro tan cercano que sintió el aliento en la nuca. Esa llave abre el lugar donde desaparecieron todos los demás. Se dio la vuelta de inmediato. No había nadie. El patio seguía lleno de vecinos, todos continuando sus actividades como si no hubieran escuchado nada. Carlos guardó el llavero en el bolsillo sin decir palabra. Al regresar del trabajo, le preguntó al señor Ramiro, el inquilino más antiguo. Disculpe, ¿alguna vez hubo un departamento número 23? El anciano dejó de fumar, inmóvil. ¿Quién le habló de ese número? Nadie, solo encontré esta llave. Ramiro observó el llavero y su expresión cambió por completo. Tírela. ¿Por qué? Porque esa llave siempre encuentra dueño. La misma respuesta dio mi hermano hace 30 años. Nunca volvió a salir de esta vecindad. Aquella noche comenzó a llover con fuerza, un ruido constante que ahogaba cualquier otro sonido. Emiliano, haciendo la tarea, levantó la cabeza de pronto. Papá. ¿Quién está llorando? Al principio solo la lluvia. Después, un llanto muy suave, viniendo del pasillo exterior. Carlos abrió la puerta. El corredor estaba vacío, las lámparas parpadeando por la tormenta. El llanto volvió a escucharse, esta vez desde el fondo del pasillo, donde terminaba la vecindad con una vieja bodega de puertas metálicas. Avanzó con cautela, cada paso hacía crujir el piso de cemento. Al llegar al final descubrió una puerta que nunca antes había visto, antigua, con pintura verde desgastada y un número de bronce en el centro. 23, sintió que el estómago se le encogía. Esa puerta no estaba ahí esa mañana. Sacó lentamente el llavero. La llave parecía encajar perfectamente. Detrás de él, la voz de Emiliano, papá. Su hijo seguía a varios metros. ¿Qué haces? Encontré un departamento que no había visto. Emiliano frunció el ceño. ¿Cuál departamento? Ahí no hay nada. Solo te veo hablando con la pared. Un frío insoportable recorrió el cuerpo de Carlos. Aún así, como guiado por una fuerza invisible, introdujo la llave en la cerradura. Clic, el mecanismo giró con facilidad y la puerta comenzó a abrirse sola. Del otro lado no había un departamento, había un pasillo largo y oscuro, iluminado solo por un foco amarillo que parpadeaba al fondo. Y desde esa oscuridad surgió la voz de su madre, más clara que nunca, Carlos. Ahora sí llegaste. Te estábamos esperando. Una mano pálida apareció sujetando el marco desde el interior. No era la mano de una anciana, era la mano de un niño. Y poco a poco comenzaron a aparecer muchas más, aferradas al marco, unas sobre otras, esperando. Carlos soltó la llave y retrocedió de un salto. Tomó a su hijo del brazo y corrieron hasta su departamento sin mirar atrás. Cerró la puerta con seguro, empujó una mesa contra la entrada y apagó todas las luces. Solo se escuchaba la lluvia golpeando el techo de lámina. Después, 3 golpes. Toc, toc, toc. No provenían de la puerta principal. Venían de la ventana que daba al patio. Carlos corrió apenas unos centímetros la cortina. No había nadie, pero el vidrio estaba cubierto por decenas de marcas de manos húmedas, como si muchas personas hubieran apoyado las palmas al mismo tiempo desde el exterior. Entonces las gotas de agua comenzaron a deslizarse solas sobre el cristal, formando palabras: abre la puerta 23. Emiliano comenzó a llorar. Papá, vámonos de aquí. Sí, mañana mismo nos iremos. A la mañana siguiente, Carlos empacó algunas pertenencias y salió decidido a abandonar la vecindad, maleta en mano, sujetando a Emiliano. En el portón principal los esperaba doña Josefina. No parecía sorprendida. No van a poder. Carlos empujó el portón con fuerza. No se movió. El candado estaba abierto, sin cadena, y aún así la puerta parecía soldada.
Otros vecinos llegaron y solo observaron en silencio. Ramiro dio un paso al frente. Yo también traté de salir. Hace 27 años. Levantó la manga de su camisa, en la piel de su antebrazo había un número grabado. 23. Todos los que escuchamos una voz recibimos la misma marca. Carlos se levantó la manga por instinto. El corazón le latió con violencia, en su brazo derecho había aparecido exactamente la misma inscripción. Emiliano retrocedió horrorizado. Papá, tú no tenías eso. Doña Josefina, con la voz quebrada, explicó, la vecindad ya te eligió. Cada cierto tiempo llama a alguien nuevo. Primero escucha una voz conocida. Después aparece la llave. Y al final, el departamento. ¿Qué hay dentro de ese lugar? Nadie respondió. Solo Ramiro se atrevió, nuestros desaparecidos. Mi hermano. El esposo de Josefina. Una niña que vivía aquí hace 20 años. Todos entraron creyendo que encontrarían a quien amaban. Nunca regresaron. Un viejo balón de cuero rodó lentamente hasta los pies de Emiliano. Nadie lo había lanzado. Comenzó a moverse solo, rumbo al fondo del pasillo, exactamente donde aparecía la puerta 23. Emiliano levantó la vista, al final del corredor estaba su madre, sonriendo, con los brazos abiertos. Hijo. Ven conmigo. Carlos sintió que el mundo se detenía. Su exesposa estaba viva, había hablado con ella apenas 2 días antes. Comprendió la verdad, aquella cosa ya no solo imitaba a los muertos, ahora también podía copiar la voz y la apariencia de los vivos. Ya no había forma de distinguir la realidad del engaño. Emiliano dio un paso hacia el pasillo. Luego otro, hipnotizado. Desde el interior del departamento 23, decenas de voces repitieron al mismo tiempo, déjalo venir, él también pertenece a la vecindad. Carlos alcanzó a sujetar a su hijo justo antes de que cruzara el umbral. El muchacho reaccionó de golpe. No vuelvas a escuchar esa voz. Nunca. Aunque sea la mía, le dijo Carlos, abrazándolo con fuerza. La figura de la madre de Emiliano sonrió por última vez y se deshizo como humo. El pasillo quedó vacío, pero la puerta 23 seguía abierta, exhalando un aire helado y un olor a humedad y madera podrida. Esa tarde, Carlos reunió a los vecinos en el patio. Alguien tiene que decirme qué está pasando aquí. Doña Josefina rompió en llanto. Porque fue culpa nuestra. Hace 32 años, un hombre llamado Don Anselmo rentaba cuartos diminutos sin invertir un peso en mantenimiento. Una noche hubo una fuga de gas en un departamento del fondo. La gente golpeaba las puertas, gritaba pidiendo ayuda, pero Don Anselmo había salido y nadie tenía llaves para abrir. Cuando finalmente entraron, ya era tarde, una familia completa, padre, madre y 2 niños, murió intoxicada. ¿Y el departamento era el 23? Josefina negó. No. Ese es el problema, aquí nunca existió un departamento 23. Después de la tragedia, comenzó a aparecer algunas noches, siempre al fondo del pasillo, siempre con el mismo número, siempre llamando a alguien diferente. Cuando el reloj marcó las 12, la electricidad de toda la vecindad se apagó. Solo una luz permanecía encendida, la del interior del departamento 23, con la puerta abierta, como esperando visitas. Golpes sordos recorrían las paredes, como si muchas personas caminaran atrapadas entre el ladrillo y el cemento. Después comenzaron los susurros, primero uno, luego cientos de voces pronunciando nombres distintos. Cada vecino escuchaba el nombre de la persona que más amaba. Ramiro cayó de rodillas. Otra vez no. Otra vez no. Carlos tomó una decisión, si aquella puerta era el origen de todo, debía entrar. Ignoró los gritos de doña Josefina y caminó hacia el pasillo. Cada paso hacía que los susurros aumentaran. Al cruzar el umbral sintió un frío insoportable. El interior no era un departamento, era un corredor interminable con decenas de puertas antiguas a ambos lados, cada una con un número diferente, 1, 7, 15, 31, pero ninguna marcada con el 23. Al fondo, personas inmóviles lo observaban en silencio, los desaparecidos, sin envejecer, con la mirada vacía. Un niño de unos 8 años, de ropa sucia y labios azulados, dio un paso al frente y señaló la última puerta del corredor. No somos nosotros quienes te llamamos. Él está detrás de esa puerta. Entonces, todas las puertas del pasillo comenzaron a abrirse al mismo tiempo, y de cada una salió alguien con el rostro idéntico al de Carlos. Todos vestían la misma ropa, tenían las mismas cicatrices, respiraban al mismo ritmo.
La única diferencia estaba en sus expresiones. Algunos lloraban, otros sonreían, y unos cuantos lo observaban con un odio imposible de describir. Los otros Carlos caminaron hacia él, sin prisa. Yo abrí la puerta hace 12 años, dijo el primero. Yo intenté quemarla, sonrió el segundo. Yo creí que podía escapar, dijo el tercero. ¿Quiénes son ustedes? Todos respondieron al mismo tiempo, lo que queda de quienes aceptaron entrar. Comprendió la verdad, aquella cosa no devoraba cuerpos, devoraba identidades. Tomaba los recuerdos, la culpa y el rostro de cada víctima hasta convertirlos en una copia vacía, atrapada para siempre en aquel lugar. Un grito rompió el silencio, era Emiliano, desde el otro lado del corredor. Carlos corrió desesperado, las copias intentaron detenerlo, pero logró abrirse paso entre ellas. Al final del pasillo encontró a su hijo inmóvil frente a una enorme puerta negra, sin número, solo una vieja mirilla de bronce. Del otro lado, alguien respiraba lento y profundo, como si llevara décadas esperando ese momento. La voz volvió a escucharse. No imitaba a nadie, era una voz desconocida y antigua. Entrégamelo. Y podrás irte. Carlos abrazó con fuerza a Emiliano. Jamás. La puerta comenzó a vibrar. Las paredes del corredor se agrietaron. Los rostros de los desaparecidos se deformaban, gritando al mismo tiempo, como arrastrados por una fuerza invisible hacia la oscuridad. Carlos recordó las palabras del niño, ellos también eran víctimas, no el origen. Miró alrededor, las paredes estaban cubiertas de miles de nombres grabados con las uñas. Entre todos, encontró uno diferente, Anselmo González. El antiguo dueño. Comprendió que todo había comenzado con él, la culpa de tantas muertes había convertido aquel lugar en algo imposible de destruir con fuego, agua o el paso del tiempo. Una prisión hecha de remordimiento, donde el propio Anselmo llevaba 3 décadas pagando su condena, obligado a repetir el crimen una y otra vez a través de otros. Carlos gritó su nombre hacia la puerta negra. Anselmo. Sé lo que hiciste. Un silencio absoluto respondió. Después, un quejido profundo, casi humano, sacudió las paredes. No pude salvarlos, y ahora nadie puede salvarse de mí.